Ya estamos aquí. ¿De qué va el programa de hoy? Os voy a presentar 3 lugares que están considerados malditos en el mundo y que no son muy conocidos. Yo soy Juan, estás en Solo Paranormal. ¡Comenzamos! Solo Paranormal, Solo Paranormal, Solo Paranormal. Vamos a ir con el primero de todos. Vamos a ir hasta Italia, hasta una zona conocida como Poveglia. Aquí lo estáis viendo, es una isla muy pequeñita y se la conoce como Poveglia, la isla de los fantasmas. Primer momento tú la ves así, pasas con un barquito cerca y dices, joder, dan ganas de acercarse, ¿no? Y tal, pero claro, cuando empiezas a conocer un poco la historia, ahí ya dices, hostia, pues a lo mejor no mola tanto, ¿no? Y es que dicen que en Italia, ¿no? Existe una isla en la que aseguran que está maldita. Se llama Poveglia, y es esta que estáis viendo, y está ubicada en la laguna de Venecia, al norte de Italia. Con un pasado bastante macabro, como estáis viendo en las imágenes, se remonta a la peste bubónica. Ahí lo estáis viendo, esas personas que tenían esos caperuzones, ¿no? Para cubrirse la cara y no contagiarse. Y todo se remonta a esa época. Y es que esta isla sirvió como lugar de exclusión para cientos de miles de pacientes que tan solo esperaban el final de sus días en esa isla. Imaginaros, ¿no? Qué mal rollo y qué angustia saber que si te están llevando a esa isla, pues es porque tu final está relativamente ya escrito. Pues decían eso, cientos de miles, al lorito, cientos de miles de pacientes se llevaron para allá. Y se calcula que allí murieron y quemaron, porque claro, para que luego la peste no se propagara, lo que hacían era incinerarles. Incineraron a más de 160.000 personas en esa pequeña isla. Flipa, o sea, haceros una idea, 160.000 personas, una detrás de otra, o sea, increíble. Lo que haría también que se convirtiera, claro, en uno de los mayores cementerios de la zona. Pasaron los años, terminó el tema de la peste y en el siglo XX, a principios del siglo XX, aprovecharon esas instalaciones como casa geriátrica. También, aparte de un geriátrico, por lo visto llevaban a la gente que mentalmente pues no parecía que estuviera muy estable. Entonces los dejaban ahí como reclutados en esa isla para que, pues si habían tenido incidentes con personas, o habían robado, habían hecho cualquier cosa mala, pues la dejaban como ahí aislada y diciendo, oye, este es tu castigo, ¿no? Estar en esta isla. ¿Qué pasa? Que claro, ahí lo estáis viendo, esas camas de ese geriátrico y de ese psiquiátrico, porque al final era una mezcla de ambas, ¿no? Era geriátrico y psiquiátrico. Pues allí ya comentan, lo que estáis viendo en esta imagen, que se practicaban lobotomías y experimentos que podrían ser incluso peores que cualquier película de terror vista hasta el momento. O sea, al lorito. O sea, experimentaban también con la gente en esa isla. O sea, ya no solo servía que los pobres lo estuvieran pasando mal, ¿no? Porque una persona que está enferma al final lo está pasando mal. Pues ahora, castigado, ¿no? Por estar enfermo te castigamos, te metemos en esa isla y ahora, que te coman los demonios. Ya no solo eso, sino que encima experimentaban con ellos. Flipante. Por lo visto duró así hasta el año 1968, cuando la isla quedó definitivamente abandonada y empezó a gestionar la propiedad del Estado. Al final el lugar se convirtió en un peregrinaje constante, ¿no? Para aventureros e investigadores, exploradores de lo paranormal, que además afirmaban haber presenciado pues situaciones un tanto extrañas, ¿no? Cuando estuvieron por ahí. Algunos decían que vieron sombras, otros incluso que recibieron ataques físicos, como si les agarraran del cuello o les tiraran de la espalda. También decían que se escuchan lloros y lamentos según puedes ir andando en algunas de las habitaciones, luego vas y no hay nadie. Bueno, pues entonces la gente que iba para allá pues empezó a sentirse mal y ya dejaron de ir a explorar. Décadas más tarde, dice, los residentes de las zonas más cercanas a la isla aseguraban que todavía podía escucharse algunas noches la campana que tenían allí. Allí tenían un campanario, solo había un campanario allí, en todo ese lugar. También gente muy cristiana, muy creyente, claro, con tantas muertes allí, era una zona tétrica, ¿no? Pues tenían un campanario por intentar dar un poco de luz, ¿no? A eso, por decirlo de algún modo. Pues ese campanario, por lo visto, la gente que vive cerca de esa isla actualmente dicen que algunas noches pueden escuchar sonar esa campana.
Tú dices, joder, ¿cómo puede ser posible si no hay nadie, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues habrá colado alguien y es... Vale, pues es que lo gracioso es que por lo visto esa campana de ese campanario fue retirada años atrás. No hay campana. Ya un poco para rematar un poco la historia de esta isla, ¿no? De este lugar, Poveglia, la isla de los fantasmas. Bueno, vamos a ir con el segundo de los casos, como os comentaba, y en este caso nos vamos a ir hasta el Reino Unido, porque os voy a contar la historia del vampiro de Highgate. Flipa, ¿eh? Qué bonito. Cuentan que en Londres, Inglaterra, se encuentra el cementerio de Highgate. De estética victoriana, este cementerio siempre ha estado asociado al misterio. En él se han podido ver diferentes apariciones de fantasmas. Y lo más escalofriante de todo, al lorito, avistamientos de vampiros. Fijaros qué poco común, ¿verdad? En historias así, o leyendas, ¿no? Que cuenten de cementerios, suelen estar asociados a fantasmas, pero vampiros, pues sí, dicen que aquí hay historias de avistamientos de vampiros. Y es que durante la década de 1970 se informaron de varios avistamientos de una figura vampírica conocida como el vampiro de Highgate. Y es que, según decían, una figura siniestra y vampírica de ojos rojos, flipa, aterrorizaba a los visitantes porque se alimentaba de la sangre de sus animales. Imaginaros, ¿no? Iban a lo mejor con su mascota, de repente decían que desaparecía la mascota y que era este vampiro que se alimentaba de su sangre, de esa sangre de esas mascotas. Pero no solo eso, sino porque también decían que ocasionalmente podía atacar a personas. Qué mal rollo, ¿no? A ver a quién prueba. Vamos a ver qué pasa. Esta prueba tú. Estos informes que dieron en el año 1970 salieron en periódicos, ya habéis visto, ahora sí no se va a repetir otra vez la imagen. Se dio tanto bombo en los medios que atrajeron a varios cazadores de mitos, cazadores de vampiros, entusiastas, ¿no?, del ocultismo, quienes se dedicaron a realizar varias investigaciones y rituales en el cementerio. Claro, muchas personas decían que lo que a lo mejor habían visto no era un vampiro, que era alguna de esas personas que estaba haciendo pues alguno de esos rituales. Entonces, bueno, fueron estos investigadores a este cementerio y aunque realmente no pudieron obtener pruebas sólidas que corroboraran esos testimonios, la atención de los medios no hizo más que aumentara y aumentara su popularidad y la fama del que conocen como el vampiro de Highgate. Actualmente la leyenda continúa. Hay personas que afirman haber visto esos ojos rojos en la noche, pero a día de hoy imágenes no se han obtenido de él. Por lo tanto, esta sí que queda un poco en el aire como, oye, ¿será real? ¿No será real? ¿Existen los vampiros? ¿No existen los vampiros? Yo aquí... Pero claro, es que ahora he dejado para el final el que me parece el más interesante de los tres de hoy. Yo al final, las evidencias que se presentan en este último caso a mí me hacen pensar que estamos hablando de una historia real. Vamos a conocerla y a ver vosotros qué opináis. Os estoy hablando del bosque de Holab Baciu. Está ubicado en Rumanía. Y es que también es conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. Ya te están presentando un poquito el lugar. Fijaros los árboles, ¿verdad? Parecen como personas, ¿no? Que se están así como agarrando, como si estuvieran en cuclillas, ¿verdad? Y es que es famoso por la cantidad de fenómenos paranormales que se han reportado en este lugar. Y es que varios visitantes aseguran haber experimentado al lorito, avistamientos de ovnis, desapariciones temporales. También aseguran haber visto apariciones de fantasmas, de espectros. Y varios científicos que han ido a este terreno, ¿no?, para evaluarlo, dicen que han descubierto pues anomalías electromagnéticas. Sería un poco también lo similar a lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Tantos avistamientos de ovnis y tantas cosas extrañas. Más de una persona dice que podría estar relacionado a ese tipo de alteraciones electromagnéticas ahí en el campo
o como en el caso del Triángulo de las Bermudas, en el agua, corrientes marinas. Entonces, se desconoce el motivo por el que este lugar atrae toda esta cantidad de fenómenos, y varios expertos en diferentes materias, como os decía, han ido allí a investigarlos, se han adentrado en el bosque, y varios han salido estupefactos por la de evidencias que han conseguido y que no tendrían explicación. Y esas son las evidencias que quiero yo mostraros ahora. Por ejemplo, vamos a empezar con esta primera imagen. Aquí vemos dos cosas. Fijaros en esta neblina que hay delante de la cámara, que bueno, pues en un momento dado podríamos asemejarla también pues a un destello, a un brillo que ha podido dar la lente, ¿no?, del árbol, pero no suele ser habitual, y además hubiera sido más de color blanco. Como veis, esta neblina primero parece que está detrás del tronco, no delante, por lo tanto ya nos da alguna pista, y lo que fuera parece que está detrás. Y ya no solo eso, sino también aquí parece que tenemos un orbe, ¿no?, a la derecha, o eso parece. Vamos a ampliar esta imagen porque efectivamente parece un orbe. Volvemos para atrás. Es decir, en esta foto a mí me da la impresión de que hay una figura vaporosa, algo vaporoso que no está para nada, está como empezando a materializarse, esta zona de aquí, ¿no? Y por otro lado, un pequeño orbe, y ahí lo estáis viendo. Pues esta sería una de las imágenes que se ha captado en el bosque. Por lo tanto, parece que la leyenda o el mito no está evolucionando. Parece que a lo mejor no es tanta leyenda y tiene más de realidad que otra cosa. Y siguiente imagen, fijaros. También en el bosque. Y es que aquí parece que lo que ya se está materializando, vamos, yo veo como un tronco de una persona, incluso aquí las dos piernas. Y no solo eso, sino que también parece que tenemos a más orbes, ¿no?, por aquí. Pues esta es otra de las imágenes, fijaros, ¿no? Aquí sí que parece que esa materialización ya ha cogido más forma que la anterior, ¿no? El anterior era más vaporoso todo, es como que era más genérico, pero yo aquí ya sí que empiezo a diluir ahí, a ver un cuerpo, ¿no? Un tronco, unas piernas, ya os digo, y ya no solo eso, sino también los orbes, es decir, que parece que no es algo casual, a lo mejor es que es más habitual de lo que parece, ¿no?, que este tipo de entidades estén ahí. Vamos a pasar a otra de las imágenes. Fijaros esta, que curiosa, es como un churrito, ¿no?, como un tubo. Ahí la estamos viendo más ampliada. Y como os decía, recordad que ya no solo hablaban de avistamientos de fantasmas o de apariciones, sino que también estaban hablando de ovnis. Y esta última imagen dicen que sería ese platillo, ¿no?, cuando ha aterrizado o se ha depositado en el suelo, la marca que deja cuando pues toda esa radiación, ¿no? Luego lo curioso es que cuando se han visto estas formas y han tenido expertos la posibilidad de ir a analizarlo, han ido incluso radiólogos con aparatos para medir esa intensidad de esos campos, ¿no?, electromagnéticos, de esa radiación que hay en ese ambiente, pues te lo empieza a marcar, cogen lecturas. Pues en muchos casos se ha visto, ¿no?, que esas lecturas pues no son para nada normales. Se ha visto que efectivamente pues es como si hubiera, por ejemplo, pues una central nuclear ahí, que tú dices, coño, estamos en medio del campo, o sea, estas lecturas son totalmente imposibles, no debería estar aquí, ¿no? Entonces, pues, esta es una de esas imágenes extrañas donde aseguran que sería pues esa forma de ese platillo al depositarse, ¿no? Entonces, oye, al final cuando sumas todos los fenómenos, recordad las imágenes de las apariciones también, o sea, es que tú ves todo esto y dices, es que esto no puede ser mito o leyenda casual, y encima personas diferentes, momentos diferentes, en épocas diferentes, joder, ¿no? Y tantos testimonios, no sé, o sea, oye, que al final, lo que siempre digo, que cada uno opine lo que quiera, pero yo, cada vez que escucho esto... Señores, que hemos llegado al final de nuestro programa, espero que os haya gustado, interesante y curiosos los sitios son, y a ver quién se atreve a meterse en la isla, en el cementerio o en el bosque este último. A mí de los tres, ya os digo, el que más mal rollo me da y al que primero iría es al bosque. Bueno, vamos a refrescar un poco el ranking, ¿no?, de seguidores de esta semana y vamos a felicitar a nuestro amigo Gregorio, que se ha puesto en cabeza con pedazo de 346 puntacos. Mercedes también, enhorabuena. Joe, gracias a todos. Ya sabéis que cada vez que comentáis vídeos en Facebook, los compartís, reaccionáis, ponéis corazones, tal, en Facebook, repito, en Facebook, estáis ganando puntos y estos puntos al final de esta tercera temporada vamos a sumarlos y el que más haya tenido y más tiempo haya estado en el top 3 se llevará regalos, camisetas,
camisetas, gorras. Así que ya sabéis lo que siempre digo, que no puedas ver algo no quiere decir que no exista. Ser buenos, os quiero. ¡Chao!